sale bien, va a poder hablar en televisión. En 3, 2, a ver, ¿está saliendo al aire? ¿Puede ser? Sí. Está saliendo al aire. bien. Hemos llegado al espacio, vamos. Muy bien. A ver, coincido con lo que vienen diciendo. En resumen, primero hay que destacar algo que el Frente de Todos logró hacer, que Juntos por el Cambio no lo logró hacer, que es todos los espacios cediendo y consiguiendo una candidatura en común. Desprolijamente, con conflictividad, con unas internas salvajes, pero llegaron al día de la inscripción de listas con una fórmula en común. Eso no está pasando por lo de Juntos por el Cambio. Habrá que ver si la estrategia de Juntos por el Cambio es exitosa o no. Es uno de los grandes interrogantes que tenemos para este año electoral. La suma de las partes de Juntos por el Cambio. Segundo, claramente los idas y vueltas debilitaron a Cristina Kirchner. Quedó la imagen de una vicepresidenta cediendo. Quedó la imagen de un presidente que logró imponerse su voluntad por la de la vicepresidenta. La socia mayoritaria de esta coalición se llama Cristina Kirchner y la socia mayoritaria no va a estar representada en la fórmula presidencial. Eso también es una consecuencia de lo que ocurrió en estos últimos días. Ahora, dicho esto, también estaba la decisión, como cuando me preguntabas sobre lo de Guado, de cuáles eran las opciones del kirchnerismo. Y yo creo que había dos opciones. Una era lo que dijiste hace un ratito, vamos por la nuestra. Preparemos el terreno para cuando seamos oposición a partir del año que viene. ¿Qué es eso? Levantemos las banderas de nuestra identidad, de la radicalización del populismo nacionalista, y eso es representado por un candidato propio. El mejor candidato propio se llama Axel Kicillof, si no era la propia Cristina Kirchner, que se autoexcluyó con la excusa de que estaba proscripta. Ahora, si no es eso, hagamos lo que hicimos las últimas dos elecciones, cuando Cristina Kirchner puso como candidato a Daniel Scioli y después a Alberto Fernández. Intentemos con un candidato del peronismo, ver si eso amplía nuestra base electoral, nos permite tal vez ganar la provincia de Buenos Aires, nos permite tener algunos diputados y senadores más que de la otra forma, nos diluye la identidad. Entre ese trade-off, entre esa disyuntiva, empecé que está el kirchnerismo. La fórmula Guado de Pedro Mansur no era ni chicha ni limonada, era un candidato que tenía menos potencia que el Kicillof, pero que además estaba balanceado para abajo por el acompañamiento de Mansur, que es algo en que al paladar negro del kirchnerismo no lo motiva en nada. Entonces, no iba para ningún lado para mí esa fórmula y claramente generaba los problemas que generó y en 24 horas se resolvió. Pero ahí hay una cosa que es, bueno, parecía que Cristina lo avalaba y la construyó y la echó a rodar. ¿Lo hizo sin consultar a los intendentes, no lo a los gobernadores? Hay algunos capítulos que faltan. Hay algunos capítulos que faltan. También se habla del acuerdo entre Massa y Máximo Kirchner. Había gente vinculada al kirchnerismo que mientras la fórmula de Guado de Pedro estaba, decía que eso no era definitivo. Vuelvo, los medios allegados al kirchnerismo no daban por segura esa fórmula. Algún capítulo pasó. Ahora, si eso fue una estrategia maquiavélica del kirchnerismo, yo no le veo la ganancia. Claro, porque lo que quedó acá es un kirchnerismo y una vicepresidenta que queda cediendo y debilitado y haciendo marcha atrás. Una militancia kirchnerista decepcionada, porque la fórmula Massa Guado de Pedro era una fórmula que era perfectamente aceptable y esperable. Ahora, y la fórmula Massa Guado de Pedro le ganaba cualquier desafío que el presidente pudiera ponerle enfrente, con Daniel Scioli o con cualquier otro. Si la presión y la decisión era, de cualquier forma hay que evitar unas PASO, vaya a saber uno por qué estaría esa idea, o si la presión era, el resto del peronismo nos dobló la idea o la voluntad, bueno, ahí lo tendremos que saber en un tiempo. Pero claramente Cristina Kirchner aparece perdiendo en este ida y vuelta que ocurrió. Está bien, coincido, pero el tema de la fórmula Massa Guado de Pedro, que para mí tenía al candidato presidencial que resultó, y Aguado, que era un purista de ella, tenía una dificultad, que era que existía la lista Scioli enfrente. Claro. Que existía Scioli y que existía Tolosa. Entonces, y una condición no había de Massa era ser el candidato único, digamos. Massa no iba a ir contra Scioli a una interna que era una masacre. Uno podría decir, y ahí lo que otro que queda ver es el nivel de amenaza, por decirlo de alguna palabra, que tanto Massa como el propio Alberto Fernández podían ejercer. Recordemos que son el presidente y el ministro de Economía. Digamos, si no había acuerdo y consenso en la fórmula con el presidente y el ministro de Economía y el kirchnerismo trataba de imponer a cualquier costo su propia fórmula,
lo que iba a pasar en el resto del año en términos económicos iba a terminar desgastando a UPFE más a esa fórmula que se trataba de imponer por presión. Ahora, yo creo, y todos los estudios muestran, que si hubiesen querido ir en este juego de, como si de chicken game entre la presidenta y el vicepresidente, entre el presidente y la vicepresidenta, Está bien. si hubiesen ido a fondo hasta las PASO, en las PASO se imponía claramente Sí, la claramente, fórmula. no hay Ahora, duda. quisieron evitar eso y Cristina Kirchner cedió pragmáticamente, porque es generosa, porque no le quedó otra, pero en el proceso creo que hubo un desgaste. Ahora viene lo para adelante. La carrera está alargada. Se terminó ese capítulo y ahora hay 3 interrogantes grandes, Diego. El primer interrogante es el que planteaban. Aunque sea Sergio Massa, que claramente está elegido con la idea de tratar de ampliar por encima del piso duro del 25% del kirchnerismo y tratar, como dijo la vicepresidenta, de llegar al tercio y llegar al balotaje. ¿Puede Sergio Massa en este contexto económico captar esa cantidad de votos? ¿Puede ampliar la base electoral hoy del gobierno y del kirchnerismo? Ese es un interrogante. Muchos dicen, es perfectamente razonable aceptar que el gobierno con la fórmula de Sergio Massa, el peronismo unificado con los gobernadores atrás, van a hacer su peor elección histórica. Pero su peor elección histórica van a sacar 32 o 33% de los votos. Es muy difícil decir, eso es una locura. No, tenemos que aceptar que es muy posible que el peronismo pueda sacar el 33% de los votos. Discúlpame, Si saca eso, Ángelos, está en el después balotaje. de la hiper de Alfonsín, ¿no sacó el 37? 38. 38 sacó Angelos, había bicoalicionismo. Macri, uno podría decir, Sí. con un año económico muy difícil y con 2 devaluaciones acumuladas, sacó el 40%. Duhalde, después del final paupérrimo del gobierno de Menem, también sacó casi 40 puntos. Ahora, Alejandro, O sea, indistintamente a la coyuntura, un poco está dividido el voto en la Argentina y punto más, punto menos, hay espacios que tienen ese volumen. Bueno, 32, 30, 34. yo creo que no está garantizado que el gobierno y el peronismo va a sacar ese porcentaje de los votos. Y creo que existe la posibilidad que el gobierno pueda tener una performance aún peor, porque los indicadores de opinión pública y de apoyo al gobierno están en el peor nivel en 20 años. ¿Cómo queda Javier Milei en este escenario ahora? Con un Massa candidato único dentro del peronismo, kirchnerismo, Frente de Todos, Unión por la Patria ahora, y lo que llega a resultar de la PASO de Juntos por el Cambio. A ver, yo por lo menos particularmente no tengo encuestas en Poliarquía, no hemos hecho encuestas en las últimas 2 semanas, de forma de saber si lo que se evidencia como un muy mal cierre y una evidencia pública de la inconsistencia que hay en el frente de Javier Milei se traduce en una merma de su apoyo electoral. Está claro que la bronca y el enojo existe y que casi 30% de la gente dice no quiero nada que ver con los políticos tradicionales. En todas las provincias, y dicen que hoy en Córdoba también, está bajando fuertemente la participación Menos electoral. en Formosa. En Córdoba cayó casi, dicen, eso hay que verificar. 23%. 62. Es una, 10 puntos respecto al promedio histórico. y eso estamos viendo en casi todas las provincias. Entre la caída de la participación y la suba del voto blanco, hay algo. La bronca está. Segunda gran incertidumbre para el proceso que empezamos en estas semanas hasta el 13 de agosto. ¿Javier Milei captura toda esa bronca o parte de esa bronca se va a que Votos baja en la blanco. participación, al voto a Clemente en el 2001? ¿Cuál será el Clemente este año del 2001? Claro. Entonces, si nos sube 5 o 10% la caída en la participación, si sube 4 o 5% el voto blanco o el Clemente de este año, Milei no va a sacar 25 o ¿y 30. quién se beneficia? Milei va a sacar Siempre 20. la primera minoría. Cuando vota menos gente, se beneficia la primera minoría. A priori sería Juntos por el Cambio. Obviamente, en el 2001, cuando el 30% de la gente no fue a votar, no quedaron 30% de las bancas vacías en el Congreso. Claro, por eso mismo. Las bancas se distribuyen Ahora, entre Igual los que quedan. mirar el resultado que tenemos hasta esta hora en Córdoba, para poner un poco esto. O sea, estamos en el 21 ya por ciento de los votos y Yarlora, que venía más abajo, está a un punto. Espera porque estamos con un tema de sonido. Adrián Ventura, te escuchamos Sí, atentamente. exactamente. Estaba fijándome en los mismos resultados que recién decía Pablo León. Cómo Yarlora está dando vuelta, se está acercando. Todavía está perdiendo, Hay una pero tendencia. se está acercando. Un electorado en Córdoba, que hay que decirlo, es muy parecido. El electorado moderado de Córdoba vota Juntos por el Cambio, vota Schiaretti. No hay electorado duro, antikirchnerista, feroz,
ideologizado. Es un electorado, se reparten entre opciones parecidas. donde Yo quiero plantear algo, y es, Massa postula que él como presidente podría hacer cosas que no puede hacer como ministro de Economía. Por supuesto no lo menciona, ni lo dice, ni lo dirá, pero esta es la idea. ¿Quieren ver el Massa real? Los espero el 11 de diciembre. Esto, ¿cuán posible es, dado que Cristina puede menguar el poder, pero sabemos que en puestos estratégicos va a exigir el control de las principales cajas, de los principales organismos, y va a poblar las listas de su gente fiel? Bueno, las listas ya las estamos viendo ahora. Claro. Lo que estamos viendo es que el kirchnerismo creció marginalmente en la conformación de las listas. Una cosa es que veamos en la cabeza cómo va a quedar Massa, Rossi, pero al lado va a estar Victoria Donda en todo el país, porque es la candidata nacional del Parlasur. Claro. Y en la provincia de Buenos Teresa Parodi. Teresa Parodi, la primera. Donda es distrital de Parlasur. Claro. Porque, perdón, recordemos hay que se dos vota. Parlasur. Cristina pidió Hay que dos sea candidatos. Teresa Parodi. Recordemos que Parlasur tiene un representante nacional y un representante distrital de Parlasur para ocupar las 43 bancas que le corresponden a Argentina en la conformación de ese órgano continental. Bueno, primero irá la candidata nacional, por ejemplo, Lilita Carrió para Larreta, por ejemplo, Teresa Parodi, y después los candidatos que son distritales, o de la provincia, o de la ciudad, o de cada una de las provincias. Bueno, Bien. pero las cabezas se va a ver kirchnerismo. Sí, claro. Con Guado de Pedro, con Máximo Kirchner, con Axel Kicillof. Ahora, hacia abajo de las listas, y lo que estamos viendo es, en las provincias, los gobernadores dominaron las candidaturas de senadores. Obviamente en Santa Cruz, el 1 y el 2, Alicia Kirchner y el presidente Pablo del IPF, González. está decidido por el kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires, decidido por el kirchnerismo. En San Juan, de vuelta interna entre Giorgia y Uñac, pero claramente las lógicas y el dominio de los gobernadores sigue estando en sus provincias. Eso arma un rompecabezas para el próximo gobierno, llámese Sergio Massa, llámese Horacio Rodríguez Larreta o llámese Patricia Bullrich. Ahora, Sergio Massa puede intentar prometer dos cosas. Una es, lo que va a cambiar son las condiciones externas. El año que viene no vamos a tener más sequía. El año que viene Vaca Muerta empieza a explotar. Dentro de pocas semanas van a inaugurar el gasoducto. O y sea, van a hacer la lo ceremonia. mismo pero con buena suerte. Bueno. Sin sequía y conectando el caño, otro país es posible. Eso va a ser la Bueno, estrategia. lo y la del caño estrategia no es buena suerte. ¿Eh? Lo del caño no es buena suerte. Pero la por sin su- sequía sí, lo del caño hubo que hacer el caño, se hizo y el gas va a circular. Eso Está no es bien, buena pero suerte. a ver, es un nivel de, digamos, de elementalidad de saber que conectando Sí, sí. un caño y lloviendo, Pero nadie había acá hecho- hay un... Pero acá, antes nadie había hecho el caño. Lo que te quiero decir está bien, hay 20 años desde 2003. Sí, de Esto, acuerdo. digamos, el desarrollo de la macroeconomía sedimentó a lo largo de los años. Esto termina de explotar en los últimos, pero bueno, No estamos vamos para discutiendo, adelante. estamos discutiendo El la mensaje estrategia y la electoral. estrategia, Y la dale. estrategia electoral que tiene Massa, la verdad que está muy acotado, porque diferenciarse de sí mismo, por más habilidoso que es Massa, es muy difícil. Diferenciarse de su gestión económica y de la inflación actual es muy difícil. Yo creo que la estrategia de Sergio Massa va a ser, número uno, el año que viene las condiciones económicas empiezan a cambiar porque no tenemos más 20.000 millones perdidos por la sequía, porque Vaca Muerta empieza a producir, por la minería. La idea de las condiciones mejoran. Y número dos, me parece que va a venir en un mensaje que ya están diciendo y que van a reforzar a medida que avance la campaña, y por eso no querían las PASO para no diluir ese mensaje, diciendo, frente a un contexto que empieza a revertirse, ¿quién quieren que lo administre? ¿Aquellos que van a sacarle sus derechos o nosotros que se lo vamos a Pero hay que ampliar? llegar a eso, Alejandro. Bueno, esa Vos va a tenés- ser la estrategia que va a ser. Está Yo bien, no digo- Alejandro está planteando una estrategia, no discutir ahora Sí, cómo sí. nosotros vemos la macroeconomía. Ahora, Alejandro, Estoy de acuerdo. Yo le digo, no les queda muchas más opciones que decir Claro. eso. Van a asustar con la oposición y van a decir que se pasó lo peor. Que a partir de ahora viene la mejora en la economía y que él es el más apto para aprovechar esa O mejora sea, queda económica. atado al palo mayor del índice del INDEC. Si naufraga o llega a tierra Massa, queda atado a lo que dé el INDEC los próximos meses también. Igual estamos hablando que es primero que tiene un primer paso y un primer desafío en llegar al balotaje. Y un desafío aún mayor en superar ese balotaje. Entonces, Ahora, Alejandro, planteábamos antes la duda de cómo queda parado con este nuevo escenario Juntos por el Cambio. Diego lo decía, lo complejiza, en definitiva, todos vemos eso. Pero ¿es uniforme esa mirada o esa lectura? Digo, lo mismo para Patricia Bullrich que para Horacio Rodríguez Larreta. Hay matices en a quién le, entre comillas, conviene más o menos confrontar con Massa. Mira, en líneas generales, yo, en términos personales, soy muy crítico del proceso de Juntos por el Cambio de llegar
a esta interna y a esta división que creo que le ha ido costando poder político futuro para la gobernabilidad que se requiere en Argentina, ¿no? Y hay que ver hoy cómo termina Córdoba, porque es una de las elecciones que claramente Juntos por el Cambio podía ganar y hay que ver si la gana. Podía haber ganado La Pampa y todavía está a tiempo de ganar unas otras provincias. Pero ya no es lo mismo el Juntos por el Cambio que se hubiese quedado con todo que esta dinámica de Juntos por el Cambio que llegó hasta acá. Perdón, igual, no sé si estoy de vuelta en... Sí, estoy bien. Estabas como Alejandro. Mirando el número, las encuestas, de que por lo menos que se hicieron en Córdoba, no nacionales, daban que ganaba Yarlora, el candidato de Schiaretti, por mucha diferencia. Ahora, con el 21, está muy parejo. Está juez arriba, pero está parejo, con lo cual no me quiero imaginar si esta elección termina pareja, lo que puede llegar a ser la discusión y todo lo que nos va a dar para leer, porque claramente Córdoba es atípica respecto del resto del país. El peronismo no es el kirchnerismo, ahí es el peronismo schiarettista. Y Juez no es por ahí el más parecido a Macri de los candidatos. Está bien, pero no se trata de parecerse a Macri, se trata de, ya estamos hablando de lo que hubiese sido, y claro, ya por ahí es pasado, pero si Juntos por el Cambio no llegaba hasta el último día de las 13 de agosto discutiendo su decisión principal de candidatura presidencial y se organizaba nacionalmente para tratar de ganar la mayor cantidad de distritos, Juntos por el Cambio ya perdió 2 capitales de provincias que gobernaba Juntos por el Cambio, que ya las perdieron. La Rioja y Tucumán. Entonces, hay cantidad de diputados, de senadores. Juntos por el Cambio tenía casi seguro y ahora todavía tiene la posibilidad de alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Si van a sacar a nivel nacional menos del 40% de los votos, no solo no van a tener la mayoría, sino hasta van a por ahí perder bancas. Quiero preguntar, sí. La clave para Juntos por el Cambio, y yo creo que lo dijeron acá en la mesa hace un ratito, Juntos por el Cambio casi con seguridad va a ser el partido, la coalición más votada el 13 de agosto. Ahora, la clave para ellos está en si logran retener la suma de las partes. Claro. Si Juntos por el Cambio logra retener la suma de las partes, y eso no es que los dirigentes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se saluden, se abracen y estén juntos a partir del 14 de agosto. Eso es que los votantes de Larreta y los votantes de Bullrich acepten y no se escapen para otro lado. Si Juntos por el Cambio logra retener la suma de las partes, va a ser la fuerza más votada en las primarias, va a ser la fuerza más votada en octubre y casi con amplia seguridad va a ganar el balotaje y las elecciones. Ahora, no está claro que eso vaya a ocurrir y va a depender mucho de la dinámica de la interna en las próximas 6 semanas. Clarísimo. Alejandro Katterberg, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Y fue entonces...